Página 1. El enigma del mal, Luis Seguí, 2016. El mal es un problema filosófico, psicológico y social. Y si continúa siendo algo irresuelto es porque en el orden de la causa se manifiesta como un real, un límite al pensamiento, y fundamentalmente un factor irresoluble de la condición humana. Uno de los aspectos más originales de este libro, escrito siguiendo la mejor tradición ensayística, consiste en que su autor no solo aborda el problema del mal desde la perspectiva del discurso histórico, filosófico y político, sino que organiza ese conjunto de referencias mediante los instrumentos conceptuales del psicoanálisis, capaces de penetrar en las capas más profundas de la subjetividad hasta alcanzar regiones donde los saberes tradicionales no llegan, y evitando explícitamente cualquier idea que pretenda fundar el mal sobre bases biológicas o fantasmagorías religiosas. En realidad no hay desarraigo alguno del mal, escribió Sigmund Freud en El fragor de la Primera Guerra Mundial, una conclusión plasmada poco después en el concepto de la denominada pulsión de muerte, una objeción radical a los ideales de la Ilustración. Una vez presentado el contexto filosófico del mal y la perspectiva que el psicoanálisis aporta a la comprensión del problema, la segunda parte del texto se interna en el apasionante mundo del crimen, un ámbito en el que la práctica profesional del autor se manifiesta al presentarnos una serie de casos penales brillantemente analizados, con el añadido de permitirnos apreciar que los crímenes tienen no solo distintas motivaciones, sino que los pasajes al acto homicida adquieren una relevancia completamente nueva cuando son estudiados conforme a las categorías. Gustavo de Sal. Índice. Prólogo. La luz del mal, por José María Álvarez. Primera parte. Miradas. 1. La pregunta sobre el mal. 2. La maldad de Dios. 3. La política del miedo y los cruzados del bien. 4. En el altar del maligno. 5. El eclipse de la razón. 6. Sobre la ubicuidad del mal. Segunda parte. Malvados/malvadas. 1. Crimen y locura. 2. La niña que estaba de más. 3. Folia con acento grave deux, o delirio a dos. 4. Crimen perverso y goce pulsional. 5. Landru, el asesino en serie aplastado por lo real. 6. Esa costumbre de matar. 7. Acabar con el mal, una utopía libertaria. Prólogo. La luz del mal. 1. El mal en la condición humana. Da gusto leer libros que a uno le interesan. Cuando se da el caso de que estos libros están escritos de forma sencilla, elegante y precisa, el placer se multiplica. Satisfacciones de esta índole son escasas hoy en día, lamentablemente. En el género en que se acomoda esta obra, el ensayo, se publica demasiado. Los anaqueles de las librerías están atestados de obras que no merecen el papel que les da cuerpo. Apenas separados por centímetros conviven durante algún tiempo volúmenes de calidad muy desigual. Ensayos originales, hábilmente enlazados y repletos de agudos argumentos, cohabitan con otros más ásperos e insustanciales que no pasan de meros resúmenes, de transcripciones de conferencias o anotaciones atropelladas sobre lo que tal autor dijo sobre cierto tema. El enigma del mal, de Luis Seguí, se cuenta entre los selectos y distinguidos, de ahí que invite a su disfrute. Por eso, a quien oficia de prologuista le da un no sé qué escribir sobre él y teme desovillarlo y atenuar su luminosidad. Esta obra se ocupa del mal y de la condición humana,
en concreto del mal que nos constituye y con el que convivimos, el mal que refleja nuestra ruindad y bajeza. Esa es la impresión que le queda a uno después de leerlo y ver desfilar por sus páginas a algunos de nuestros congéneres, protagonistas de lances de los que revuelven las tripas. Quizá no haya que ir tan lejos ni aludir a esos monstruos morales, a los malvados que dan repelús y causan escalofríos. Porque el mal no solo está fuera, en los otros, sino dentro, en cada uno de nosotros. El mal no es una abstracción. De él se podría decir también aquello que señalaba Foucault con respecto al poder, cuando destacaba que transita transversalmente y no está quieto en los individuos. Además, como enfatiza Luis Seguí al inicio del epígrafe 5 del capítulo dedicado a la maldad de Dios, el mal es polimorfo y posee el don de la ubicuidad. Humillación, sangre, tortura, desprecio, asesinato, barbarie, genocidio, sea cual sea la expresión que adquiera, el mal y la posibilidad de que se encarne en ciertos sujetos es, como afirma el autor, inherente a la condición humana. El mal huele a carne quemada, al terror que exhala la víctima, a la desolación que ni siquiera la muerte borrará. La presencia de la maldad en la condición humana está fuera de toda duda. De no ser así, la civilización y las leyes estarían de más. Precisamente porque la voluntad desfallece cuando se trata de contener y dominar las pulsiones, se hace necesaria la ley como límite al goce y al poderío de lo real, una ley que asegure cierta convivencia social. A menudo tiene uno la impresión de que la historia es una crónica de humillaciones, crímenes y guerras, una sucesión de acontecimientos donde prevalece el egoísmo, la cosificación del otro y la búsqueda de satisfacción propia sin tener en cuenta las consecuencias. Sórdida e impertérrita, esa sombra cubre los mitos fundacionales de nuestra cultura, como leemos en la sangrienta Teogonia de Hesíodo. Pero se realza también en manifestaciones de apariencia banal, como las estudiadas por Hannah Arendt a propósito del abnegado criminal nazi Adolf Eichmann. En el fondo, todos compartimos algo de esa esencia siniestra que Stevenson plasmó en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Incluso personas de una talla intelectual deslumbrante se deslizan por la pendiente de la iniquidad, como es el conocido caso de Heidegger, de quien su alumno Gadamer, como anotó G. Steiner, la barbarie de la ignorancia, dijo un día, Martin Heidegger fue el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres. Bien sea por lo que vemos en nosotros, en los otros o en la historia, uno está tentado a afirmar el carácter ontológico del mal. En los tiempos que corren, con razón escribe Safransky, el mal o el drama de la libertad, que no hace falta recurrir al diablo para entender el mal. Lo cierto es que esa referencia sigue vigente y contrasta con la desarrollada por Freud en sus escritos sobre este particular, en especial en El malestar en la cultura, 1930. Con los argumentos más enérgicos y mejor enlazados, Freud desarrolló en ella la idea de la maldad esencial del hombre. Proveniente de un odio primordial, la tendencia del hombre al mal, a la agresión, la crueldad y la destrucción, incide tanto en el funcionamiento personal como social y es la impulsora de múltiples desastres. A sus ojos, la misericordia, la mansedumbre y la amabilidad atribuidas al hombre son pura engañifa. Al menos una parte importante de la agresividad, achacada a la dotación pulsional, se manifiesta en la relación con los semejantes. Al respecto, las palabras que dejara escritas en la obra mencionada desvanecen cualquier ilusión de bondad. El prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, quien,
en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal apotegma. TV escribe. Todo humano que se descuide, que esté distraído o confundido, se expone a que se le explote, se le dé un uso, se le abuse, humille o asesine. Y mal haría aquel en no tomar ventaja al ver que los demás están distraídos o son ignorantes. Porque cada humano, con salud mental en forma, primero vela por sí mismo 10.000 veces, antes que sacrificarse por otros. Queda claro que, en lo tocante a esta cuestión, Freud no se contaba entre los crédulos de la probidad humana. Menos aún si se tiene en cuenta que, para él, la disminución del componente pulsional promovida por la civilización acrecienta la infelicidad, de tal manera que el precio del progreso se paga con un déficit de felicidad. A través de otra ruta interpretativa a la seguida por Freud, la pseudociencia médico-psicológica ha vinculado el mal al error, la anormalidad y la enfermedad. Al mismo tiempo que se agrandaba la ideología de las enfermedades mentales a lo largo del siglo XIX, las relaciones entre la locura y la maldad comenzaron a concebirse como causa y consecuencia. A buen seguro que alguien que mata despiadadamente o que delinque sin el menor miramiento está trastornado o tiene alguna enfermedad que le empuja a ello. Admitir sin más justificaciones que el mal, el cacon o la maldad interior constituye un ingrediente sustancial de nuestra esencia, es algo que echaba para atrás a los estudiosos de la psicopatología. Según ellos, algún poder oculto, ya no demoníaco sino enfermizo, actúa en el malvado a modo de impulso irresistible. Con este tipo de explicaciones, presentes en la antigua teoría esquiroliana de las monomanías o en la del criminal nato de Lombroso, se reforzaba la oposición entre lo normal y lo patológico, de manera que los malos eran los otros y el cerebro o la herencia constituían los principales causantes de la anormalidad. La asociación de la locura con la maldad y la peligrosidad fue una constante en el periodo clásico de la psicopatología. Las palabras de Trelat, La locura lúcida, 1861, expresan sin remilgos esta asimilación. Es en ese ámbito, de la vida íntima, donde son más dañinos, más peligrosos, por lo que las personas que sufren su presencia no encuentran, durante mucho tiempo, ninguna simpatía, ningún punto de apoyo fuera. Este planteamiento domina el panorama psicopatológico actual, salvo que hoy en día, echando mano de una retórica cientificista hueca, se habla de trastorno del control de impulsos, psicopatía, sociopatía, esquizofrenia, etc. Conforme a esta perspectiva y a ojo de buen cubero, se atribuye la maldad a la hiperreactividad del sistema de recompensa de la dopamina, a supuestas disfunciones de la amígdala o a cierto componente hereditario. Cuesta admitir, como se ve, que el mal puede darse sin la enfermedad, sea esta una psicosis declarada, latente, discreta o normalizada, en definitiva, alguna forma de locura que explique mediante una trama delirante esos actos desalmados que tanto nos consternan. Sin embargo, recurrir al delirio para explicar el paso al acto no es más que una perspectiva parcial, pues hay delirios que conducen al crimen y otros que, por el contrario, lo frenan. En lo tocante a esta cuestión, conviene indagar con cautela. 2. Dificultades del mal. Luis Seguí ha escrito un libro sobre un tema clásico y controvertido. Sus aristas son múltiples y complejas, sus relieves no se aprecian en un examen superficial, de ahí que el autor se vea obligado a recurrir a un amplio muestrario de conocimientos humanísticos. Quizá sea la lámpara del psicoanálisis la que más luz arroja en esta averiguación y la que ocupa el lugar central. Pero hay otras estratégicamente colocadas que iluminan otros aspectos inevitables, como la lámpara de la historia, la política, la religión, la teología, el derecho, la ética, la moral y la sociología. Como materia de investigación, el mal nos fuerza a aguzar el ingenio. Y aún dando traspiés en la penumbra,
esta indagación aporta algunas luces que nos acercan a experiencias subjetivas chocantes pero humanas. Además de que sus ramificaciones son múltiples, el mal como objeto de estudio tiene algunas particularidades. Quizá la más notable consista en su capacidad proverbial para cuestionar las explicaciones que se tejen a su alrededor, lo que obliga a los tratadistas a forzar los argumentos y a realizar arriesgadas piruetas retóricas. Puesto que tiene algo de inefable, una parte de su sustancia se escabulle a nuestros análisis y algo de su esencia saca a relucir las contradicciones de nuestras elucidaciones. Este hecho resulta evidente cuando tanto el profano como el versado se interrogan acerca de las relaciones de Dios y el mal, una parte central del problema, como se pone de manifiesto en el amplio estudio que le dedica Luis Seguí. De pronto se actualizan preguntas que muchas personas se han hecho al verse afectadas por desgracias y reveses, al sentir que hay demasiado dolor y maldad en este mundo, al juzgar que, aun obrando bien, el mal acaba aplastándolos. Si existe un Dios omnipresente y bondadoso, ¿cómo es posible que el mal reine en el mundo? Si Dios es pura bondad, ¿por qué no impide la maldad? Durante 25 siglos esta aporía ha sido motivo recurrente de cavilación de filósofos, teólogos y gente corriente. Su profundidad es tal, y la inquietud que despierta tanta, que algunos la aprovechan para apartarse de Dios, otros para ponerla entre paréntesis y arrinconarla en el bucle de su cogitación, y algunos, como Leibniz, la asumen y la transforman en una elucubración racionalista tendente a justificar la existencia de Dios, es decir, inventan una teodicea, estudio de Dios al margen de las creencias religiosas. A la vista de la continua presencia del mal, Epicuro, el gran filósofo de la antigüedad, aleja a los dioses del mundo. Le parece evidente que los males afectan tanto a los hombres justos y piadosos como a los injustos e impíos, ante lo cual deduce que el mal no se distribuye de forma justa. A partir de aquí desarrolla una célebre paradoja, resumida aquí en 3 puntos. En primer lugar, admito que los dioses existen, aunque, a tenor de lo que sucede, no son tan buenos como para impedir el mal, pues tengo la certeza de que sufro. En segundo lugar, si los dioses son buenos y desean impedir el mal, a la vista está que no lo consiguen, puesto que yo sigo sufriendo, lo que me hace pensar que son impotentes. En tercer lugar, si el mal existe, y prueba de ello es que sufro, lo más seguro es que los dioses no sean ni buenos ni omnipotentes, hecho que contradice su propia naturaleza. La paradoja de Epicuro contiene todo el problema de la teodicea o justificación racional de la existencia de Dios, cuyo punto de partida es la omnipresencia del mal en el mundo. ¿Cómo es posible tanta maldad si Dios es bondadoso? 20 siglos después de Epicuro, Leibniz, en Ensayos de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, reconoce incluso que en esta vida hay desórdenes, en particular aquellos que se encuentran en la prosperidad de muchos malos y en la infelicidad de muchos hombres de bien. Aunque esta observación descuadra su argumentación, Leibniz tiene razón al reconocer la prosperidad de la maldad. Con este apunte paradójico se introduce un punto de vista nuevo y necesario que la teodicea no alcanza a explicar. Por una parte, el bien no garantiza la felicidad. Por otra, no es seguro que el hombre busque su propio bien. Para entender estas observaciones es necesario desbrozar el terreno de nuestra indagación con las aportaciones del psicoanálisis, como hace Luis Seguí en los primeros capítulos del libro. A partir de ellas podrá captarse este giro filosófico que se acaba de mostrar, el cual da cuenta de la omnipresencia de la pulsión de muerte y de la tiranía del goce en la condición humana, aspectos que la mirada religiosa rebaja de importancia hasta desustanciarlos. El extremo de este movimiento es anotado por Lacan cuando, al comentar la relación consustancial que une a Kant y a Sade, señala que, aplastados por el peso de la civilización, los más infelices son los buenos ciudadanos. Con ello da la razón al Marqués,
quien con elocuencia subtitula las obras dedicadas a las hermanas Juliette y Justine, respectivamente, las prosperidades del vicio y los infortunios de la virtud. 3. El libro del mal. A diferencia de otros ingredientes de la condición humana, el mal acentúa la insuficiencia de nuestro saber. Hay algo que nos ciega cuando lo miramos de frente, algo que nos estremece y nos hace retroceder precisamente porque nos reconocemos en ese horror. Ya se admita el punto de vista del impacto subjetivo, ya se reconozca solo la dificultad meramente noseológica, estaremos de acuerdo en reconocer nuestra impotencia para explicar la causa última del mal. Ahora bien, aunque se acepte ese tope infranqueable, real, eso no implica orillar el problema, cerrar los ojos y conformarnos con el repertorio determinista habitual, bien sea religioso o científico, demoníaco o morboso. En esto el libro de Seguí constituye una apuesta valiente, acometida con perspicacia y generosa en cuanto a la multiplicidad de argumentos y reflexiones que recrea. Damos por buena su propuesta, siempre al alcance de la mano cuando busquemos una guía que alumbre los contornos de ese real ominoso de la condición humana. Aunque son muchas las dificultades inherentes al estudio del mal, existen, desde luego, caminos más expeditos y otros temerariamente angostos. El que transita el enigma del mal, pese al desasosiego que rezuma el tema, tiene un suelo firme y una orientación cabal. Dividido en dos partes bien diferenciadas y consecutivas, la obra se inicia con unas miradas. Se trata de 6 amplios capítulos en los que Luis Seguí despliega los referentes necesarios para pensar el problema, el análisis laico aportado por Freud y el psicoanálisis, la perspectiva religiosa y teológica que gira en torno a la maldad de Dios, los muchos estragos derivados de la supuesta superioridad moral, sea religiosa o política y, en definitiva, todo aquello que, al amparo del bien y la verdad, jalonan nuestra historia hasta el momento presente, una historia paranoica en la que algunos, al identificar el mal en sus congéneres, se sienten llamados a la redención y siembran de sangre y fuego cuanto les sale al paso. A la primera parte, Miradas, le sigue una segunda intitulada Malvados/Malvadas, 7 capítulos protagonizados por sujetos infames, depravados, malos y ruines, algunos de los cuales están rematadamente locos, otros son locos aunque no lo parecen y otros simplemente son malvados. Se trata de individuos que deben su popularidad a la realización de la maldad, el filicida José Bretón, Alfonso Basterra y Rosario Porto, padres asesinos de Asunta John Fan Montserrat González y su hija Triana, la primera de las cuales mató de 3 disparos a Isabel Carrasco Cayetano Santos, el primer asesino en serie que registra la historia argentina, los criminales Marc Dutroux y su esposa Michelle, el asesino en serie Landru, el canalla Arquímedes Puccio y el fanático Simón Radowitzki. Como se ve, el ensayo de Luis Seguí transita de lo general a lo particular. Primero allana el terreno, lo acota y separa lo esencial de lo accesorio, cosa que entraña más dificultad de lo que puede parecer. Después, una vez que ha desarrollado los planteamientos generales, se centra en sujetos concretos y trata de indagar en ellos sus peculiaridades. Lo cierto es que todos ellos son malvados, pero la relación que tienen con el mal y su realización es muy distinta. En esto, el lector profano advertirá una multitud de matices que seguramente ni imaginaba. Los malvados de los que escribe Seguí no forman un conjunto homogéneo. Al contrario, describen prototipos o perfiles psicológicos distintos, lo que anima a establecer una taxonomía de los mismos. Aunque del mal no podemos decir gran cosa, de los sujetos malvados y de sus actos sabemos lo esencial, sobre todo a partir de Freud y la nueva psicopatología. Le gustaba ver a las polillas volar hacia la luz y luchar con la muerte, escribió Georg Christoph Lichtenberg en uno de sus aforismos. Este libro sobre el mal y la condición humana evoca, al menos a quien esto escribe, esa imagen de la polilla arrebatada por lo que la terminará abrasando.
Podemos conformarnos con ver el mal, la maldad o lo más siniestro únicamente en los otros, y con ello permanecer impávidos. Pero más nos vale cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Es la única forma de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Desde luego que hay maldad sin locura. Ahora bien, cuando la locura y la maldad se dan la mano, se observa siempre el mismo mecanismo. La mejor forma de ocultarse una verdad insoportable es cegarse con la luminosidad de una certeza y acometer una misión redentora. En eso el loco emplea la munición más potente. José María Álvarez. Página 14.